Mauricio, qué gusto tenerte una vez más acá en el programa. Buenos días, muchas gracias Ernesto. Por supuesto que estoy complacido de estar nuevamente en tu espacio y estoy a tu entera disposición. Te escucho mal de la garganta. ¿Sigues mal de la garganta por tantos mítines, todo esto, Mauricio? Tiene que ver un poco este ritmo de trabajo, tiene que ver también la situación atemporalada que vive el país. El trabajo en el terreno me obliga a salir, incluso aunque esté lloviendo. Por cierto, quiero expresar mi solidaridad a todas aquellas familias que viven en situación de alto riesgo y que dada la situación atemporalada que parece que va a continuar 48 horas más, pueden resultar afectadas. Yo también, al igual que lo has hecho tú, les sugiero que sigan las indicaciones de las autoridades para evitar desgracias. Pese a ese problema que te escucho de garganta, te veo optimista, muy contento. Es indudable, Mauricio, con los resultados de las últimas dos encuestas, la Universidad Francisco Gavidia y ayer que precisamente la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas habla de números y muy coincidentes con lo que precisamente nosotros dimos a conocer hace 2 semanas acá con la Universidad Francisco Gavidia y que por cierto y lamentablemente que fue desestimada por algunos sectores, pero ahí están los resultados. Bueno, es que las opiniones tienen que ver con los intereses que se defienden. Lo ideal sería que los analistas, o los llamados analistas, cuando son convocados a analizar las encuestas, estudien el método seguido por las diferentes casas encuestadores para poder acreditarles confianza o por el contrario, bajarles credibilidad. En el caso de la Universidad Francisco Gavidia, y particularmente la encuesta que dio a conocer ayer la UCA, no cabe ninguna duda que ambas son encuestas científicamente desarrolladas que han revelado la intención de voto en el momento en el que nos encontramos. De la UCA yo no me atrevería a decir lo que dijo ayer el diputado Guillermo Gallegos, que a última hora maquillaron los datos para favorecerme a mí y desfavorecer al candidato presidencial de Arena, Rodrigo Ávila. Me parece muy temerario y una opinión también muy ajustada a la defensa de sus intereses. Los partidos políticos y los candidatos más que cualquier otro debemos de ser responsables. Yo hasta ahora no he descalificado a ninguna encuesta. Lo cierto es que en ninguna de ellas yo aparezco en intención de voto abajo del candidato presidencial del partido Arena, ni siquiera en una situación que pudiera asemejarse a un escenario de empate técnico. Celebro y por supuesto me congratulo, pero tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando porque faltan todavía un poco más de 5 meses y medio para las elecciones presidenciales. Antes está el evento legislativo y municipal del 18 de enero y hay que seguir construyendo confianza, certeza. Más del 80% de la población, según la encuesta de la UCA, está convencida de que se requiere un cambio de rumbo para el país. Y no puede haber cambio de rumbo si no hay cambio en el equipo gobernante. Pretender que con que llegue un candidato del partido de gobierno y que por lo tanto hay un relevo de mando en la medida en que ya no es el mismo presidente, tomando en cuenta que no hay reelección, y a eso llamarle cambio de rumbo o alternancia, es reducir realmente la democracia. El cambio de rumbo que está pidiendo el país y que está pidiendo la mayoría de los salvadoreños supone necesariamente un cambio en el equipo de gobierno que tiene bajo su responsabilidad comandar la nave del Estado. Y espero que esa confianza que la población nos ha endosado hasta ahora se mantenga hasta el día de las elecciones. Presiento que un café te podría caer bien para la garganta, porque te siento un poco mal, gracias a nuestro patrocinador Vigues, ¿eh? Voy a hacer ese comercial. Y sobre todo un café de Vigues. Un café de Vigues, definitivamente. Bueno. Mauricio, hablando precisamente de esta encuesta de la UCA, ya vamos a entrar un poco en detalle para ver los números como tal. Me llamó la atención que en el marco de la presentación el mismo padre Tojeira decía de que con base a esos resultados podría existir una segunda vuelta. ¿Qué piensas tú de esa proyección? Al padre Tojeira y escuché también a la licenciada Janet Aguilar, quien está al frente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, y leí el boletín de prensa que hicieron circular ayer. La verdad que la conclusión a la que llega el JUDOP es que se pueden dar 2 escenarios. Lo interesante es que en ninguno de los 2 escenarios el partido Arena y su candidato presidencial figuran como virtuales ganadores de esta próxima contienda. Un primer escenario, dice, es que el FMLN gane en primera vuelta. Un segundo escenario es que aunque el FMLN resulte ganador, pero no lo suficiente como para forzar finalmente a una segunda vuelta porque se requiere la mitad más 1 de los votos válidos. Y ese es el punto que los analistas no terminan de entender. Yo lo he consultado
con expertos en el tema. No se puede hablar de una segunda vuelta sin descontar el voto indeciso y sobre todo de aquel que dice que no va a votar. Por supuesto, de acuerdo a la intención de voto proyectadas en la encuesta de la UCA, el FMLN como partido político tiene 44.9% la intención de voto para presidente de la República. Cualquiera podría decir, con esto no se gana en primera vuelta, aunque esto implique una diferencia de 14 puntos porcentuales con respecto a su más cercano rival, que sería en este caso el Partido Arena. Pero si descontamos el voto, especialmente del que dice no sabe o que dice que no va a votar, y tomamos en cuenta únicamente el voto efectivo, lo que se llama el voto útil, entonces al final ese porcentaje ya no es del 49.9% o 44.9%. Ese porcentaje es del cerca del 53, 54%. Y lo mismo si hacemos la proyección considerando únicamente al candidato Ávila y a tu servidor, donde ya aparezco yo con 49.7% las intenciones de voto, a escasos 0,4% lo que se requiere para poder ganar en primera vuelta. De tal manera que si las elecciones fueran este día, ganaríamos en primera vuelta, porque al final lo que se toma en cuenta, y así lo establece la ley electoral, es los votos válidos, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, aquel que se quede en su casa o aquel que llega y marca la papeleta, o no marca la papeleta, o bien marca la papeleta fuera de las casillas y por lo tanto el voto es anulado, ese voto no cuenta. Y si tomamos en cuenta el voto efectivo, de acuerdo al voto efectivo, la proyección que hacen todos los analistas es que sobrepasamos lo que se requiere como mínimo para ganar en primera vuelta. ¿No te preocupa que según esta tendencia, lo escuchaba también de ellas, Ávila sí crece y tu persona no experimenta mayor crecimiento? No, Ávila no crece. Según lo que escuchaba. Según lo que dice la encuesta, el Partido Arena ha crecido, pero también el FMLN está creciendo. Pero no en similares términos como lo hacía... Por supuesto que no va a ser así. Pero es que es lógico, y eso lo he dicho yo siempre. El FMLN y este servidor ya consolidamos nuestro voto duro, que por cierto es un voto más definido, y lo dice la encuesta, que el voto de Arena. Hay un cuadro al que no se le da importancia y que se debería analizar: intención de voto según partido de preferencia. De los que dicen que prefieren al Partido Arena, votarían por Arena el 81%. Hay un 9,3% de los que dicen que prefieren a Arena, que votarían por el FMLN. Eso le debería de estar preocupando al Partido Arena, y particularmente a su candidato. De los que dicen que prefieren al Partido FMLN, el 98,5% dice que va a votar por el FMLN. Solo un 1,5% dice que no sabe o no responde, frente a un 6,3% de los que prefieren al Partido Arena que dicen no saben o no responden. Es decir, el voto duro nuestro es un voto ya definido, es un voto que no va a cambiar. El que está cambiando es el voto de Arena. Pero no es que está cambiando en el sentido de que va a migrar voto del FMLN al Partido Arena. Al contrario, puede migrar voto del Partido Arena al FMLN. El 9,3% dice que lo haría por el FMLN. Entonces el candidato del partido de gobierno, y el partido de gobierno particularmente, está creciendo a una tasa más acelerada que el FMLN, 4% dice esta encuesta frente a 2% en el caso nuestro, porque ellos ni siquiera han consolidado su voto duro. Pero nuestra proyección es que del voto duro no pasan, y por eso es que necesitan, y es cosa curiosa, por primera vez en la historia la definición del candidato a la vicepresidencia se vuelve trascendental para un partido político. Yo no digo que el vicepresidente no tenga nada que hacer en un futuro gobierno, por supuesto que va a desempeñar un rol activo, pero en términos electorales, las elecciones presidenciales se definen más por el candidato a la presidencia que por el candidato a la vicepresidencia. Al menos esa es la tradición pasada, ¿no? Y lo que habría que buscar es un candidato que no reste. ¿Por qué crees ese fenómeno hoy en día? Bueno, es que el candidato del Partido Arena ya no crece más, entonces necesitan un candidato a la vicepresidencia que le sume más puntos, lo suficientes como, según ellos, para lograr equiparar la situación. Tú habrás escuchado que el presidente Saca, quien se ha convertido en el principal activista del Partido Arena, en detrimento de su responsabilidad como gobernante, y lo puso en evidencia en la última conferencia de ENADE, donde llamó a los empresarios a votar en contra del FMLN y que le digan a sus empleados que piensen bien y que no voten por el FMLN, una clara violación a la ley electoral y a la Constitución.